El cuerpo entero de la chica, tirada entre la hierba, no paraba de temblar. Parecía como si acabara de pasar por un accidente terrible. Sin embargo, el verdadero culpable de todo esto, el dueño de la fábrica, permanecía allí de pie, completamente tranquilo. De repente, el teléfono móvil de la chica empezó a sonar. Ella levantó el teléfono para mirar. La llamada era de su madre, pero él colgó la llamada sin decir una palabra y, amenazando a la chica, le dijo que si le contaba esto a alguien, las consecuencias serían terribles. Dicho esto, se quitó las gafas y comenzó a golpearla. En ese mismo instante, la voz de la madre de la chica se escuchó desde el teléfono, lo que encendió aún más las sucias intenciones del dueño. Él no tenía la más mínima idea de que el precio por hacerle eso a esta chica sería pagado con su propia vida. Al segundo siguiente, un fuerte golpe impactó en la cabeza del dueño, cayó desplomado en el acto, y con ese único golpe, la chica, Yanyun, quedó acusada de asesinato en realidad. La ley de Corea del Sur reconoce el derecho a la legítima defensa, pero Yanyun utilizó tanta fuerza para defenderse que terminó causándole la muerte al dueño. Incluso la policía, sintiéndose impotente, dice si él hubiera sobrevivido, podría haberse considerado legítima defensa. Pero ahora la situación ha cambiado por completo, ahora que el hombre estaba muerto. Las circunstancias eran totalmente diferentes para la policía. La investigación reveló que la madre de Yanyun trabajaba en la fábrica de ese mismo dueño. Ambas familias ya se conocían desde antes, es decir, no se trataba de un incidente entre extraños. Por esta razón, era muy difícil demostrar que Yanyun se había visto completamente acorralada durante el interrogatorio. Yanyun permaneció en absoluto silencio todo el tiempo. No sentía arrepentimiento por lo que había hecho, más bien, en su mente solo había un pensamiento. Había salvado a su madre desde que su padre falleció. La responsabilidad de cuidar a su madre, quien tenía dificultades para hablar, había caído por completo sobre sus hombros, incluso tuvo que dejarlos. Estudios, sostuvo el hogar haciendo pequeños trabajos, pero nunca se quejó, porque para ella, su madre era como una flor delicada, a la que tenía que proteger a toda costa. Por eso, estaba dispuesta a aceptar cualquier consecuencia de la acusación de asesinato. El abogado le aconsejó que buscara la ayuda de una organización de apoyo a las mujeres. Tal vez eso podría reducir su condena, pero Yanyun se negó rotundamente. Esta chica, que acababa de cumplir 18 años, era tan frágil como un copo de algodón flotando en el aire, más que el juicio que se avecinaba. Lo que la asustaba eran las habladurías y los reproches de la gente. Por otro lado, su madre lloraba desconsoladamente. Apretó con fuerza la mano de Yanyun, como si le preguntara a Dios, ¿por qué siempre nos pasa esto a nosotras? Como si el destino hubiera escrito solo dolor en sus vidas. Y cuando la madre vio ante sus propios ojos cómo sentenciaban a Yanyun a 5 años de prisión, su paciencia se quebró por completo. Sus gritos silenciosos eran el lamento más doloroso de una madre, pero la voz de las personas que provienen de los estratos más bajos de la sociedad es tan débil que no logra alcanzar los altos muros del sistema de justicia. El día que enviaron a Yanyun a la cárcel, el sol brillaba con la misma intensidad de siempre, pero para ella, el mundo entero se había vuelto oscuro. Nada más llegar al pabellón de la prisión, tropezó sin querer con una prisionera por esa simple tontería. Esa prisionera la empujó bruscamente. Yanyun no respondió, soportó todo en silencio. Finalmente, las otras prisioneras intervinieron para mediar, y solo entonces se calmó la situación al caer la noche. El miedo a ese lugar desconocido se apoderó por completo de su mente. Extrañaba tanto a su madre que, sin darse cuenta, se abrazó al pecho de una prisionera mayoere que dormía a su lado y comenzó a llorar desconsoladamente. Como un niño pequeño, sus lágrimas empaparon la ropa de aquella mujer, aunque en ese momento nadie sabía qué delito había cometido Yanyun. Aún así, las prisioneras más experimentadas de la cárcel la trataron con ternura. Las prisioneras veteranas de la cárcel le explicaron a Yanyun, no importa dónde esté uno, la vida tiene que seguir adelante. La mayoría de las mujeres allí presentes estaban recluidas por delitos graves, pero en el corazón de cada una se escondía un dolor difícil de expresar con palabras. Durante el día reían, discutían, bromeaban entre sí y buscaban la forma de pasar el tiempo. Quizás esa era su manera de sobrevivir. De repente, Yanyun preguntó de la nada, ¿en qué trabajo de aquí se gana más dinero? Según la ley, los presos que trabajaban en la cárcel recibían un pequeño salario. No era tanto como en el mundo exterior, pero sí lo suficiente para servir de ayuda. Alguien le respondió, en el taller de reparación de automóviles es donde más pagan. Al escuchar esto, Yanyun se dirigió a trabajar a ese taller sin decir una palabra. Su único objetivo era ayudar a su madre, que se había quedado sola
sola fuera de la cárcel, pero en su primer día de trabajo. Su esfuerzo fue tan excesivo que el oficial de la prisión la regañó, mientras las demás prisioneras intentaban evadir el trabajo en cuanto tenían oportunidad. Han Yung no paraba de ayudar a todo el mundo, observaba con atención a las prisioneras veteranas, aprendía y comenzaba con las tareas más pequeñas. Después de todo un día de duro trabajo, preguntó con inocencia, ¿cuándo nos pagarán el salario? Al escuchar su pregunta, el oficial se molestó. Con un tono severo, le dijo, no has venido aquí a ganar dinero, sino a rehabilitarte. Si las otras prisioneras no hubieran intervenido en ese momento, probablemente habría sido castigada de nuevo. Ese día, Han Yung se dio cuenta por primera vez de que, por muy injusto que fuera el mundo exterior, allí al menos tenía algunos derechos y libertad, pero dentro de esta prisión, ella no tenía identidad, era simplemente una asesina. Poco a poco, Han Yung dejó de hablar casi por completo con los demás, empezó a aislarse. Un día, esa misma prisionera Mayoere, a la que todas llamaban Didi, se acercó a hablar con ella para aconsejarla, pero las demás prisioneras dijeron en tono de broma, ya la has adoptado como tu hija desde el primer encuentro, su edad ya no era poca, y a la hermana Mayoere de ese mismo pabellón incluso la habían sentenciado a la pena de muerte, cuando a un ser humano no le queda nada que perder. Este tipo de bromas se convierten en el único sostén de su vida. Sin embargo, al escuchar sus palabras, la mente de Han Yung regresó de inmediato a aquella noche de pesadilla. Sí, ese hombre nunca hubiera aparecido en su vida. Si ese accidente jamás hubiera ocurrido, hoy probablemente estaría estudiando para el examen de empleo público, tendría el corazón lleno de sueños, estaría soñando con darle una vida mejor a su madre. Didi notó su tristeza y se sentó en silencio a su lado. Luego, comenzó a contarle su propia historia. Hubo un tiempo en que ella también tenía una familia feliz, pero un hombre que conducía ebrio le quitó la vida a su único hijo en un accidente de tráfico. Ese único instante destruyó por completo su mundo. A partir de ese día, no le quedó ninguna razón para vivir, consumida por el fuego de la venganza. Prendió fuego a la casa de aquel hombre, pero en su acción, no solo murió el culpable, sino también toda su familia. Incluso hoy en día, sentía un profundo arrepentimiento por lo que hizo. Sin embargo, si el tiempo volviera atrás, probablemente se vengaría de nuevo. Eso sí, elegiría un método diferente. Luego, mirando a Han Yung, le dijo, nunca reprimas el dolor de tu corazón en tu interior, si no puedes decírselo a nadie. Escríbele cartas a tu madre. Al día siguiente, Han Yung comenzó a recomponerse, sin que nadie se lo pidiera. Asumió casi todas las tareas pequeñas del pabellón. Didi la miraba y sonreía. Le alegraba ver que Han Yung ya no se pasaba todo el tiempo llorando en un rincón. Un día, Didi le entregó los cupones de comida y el poco dinero que tenía guardado. Le dijo, quédate con esto por ahora. Ya me lo devolverás cuando empieces a ganar dinero. Poco a poco, Han Yung comenzó a volver a la normalidad. Sin embargo, un día, mientras limpiaba, su mirada se posó en un viejo libro de historia. Al verlo, sus antiguos recuerdos cobraron vida. Recordó un día en que sus amigas fueron a la cafetería, donde ella trabajaba a tiempo parcial. Le habían llevado un libro de historia. Sonriendo, le habían dicho, la próxima vez, seguro que aprobarás el examen de empleo público. En aquel entonces, Han Yung era una universitaria completamente normal. Estudios, exámenes y charlas con sus amigas sobre las nuevas estrellas de cine. ¿Cómo iba a saber ella que, solo unos días después, su mundo cambiaría por completo? A la edad en la que debería estar persiguiendo sus sueños, a esa misma edad, terminaría tras las rejas de una prisión. Se abrazó el libro contra el pecho y lloró durante mucho tiempo, porque en sus manos no tenía simplemente un libro, sino la vida a la que ahora jamás podría regresar. Unos días después, la madre de Han Yung fue a visitarla a la cárcel. En sus manos llevaba la comida que más le gustaba a Han Yung. Desde que Han Yung ingresó en prisión, su madre había hecho todo el esfuerzo posible por aprender a hablar. A pesar de sus dificultades con el habla, ahora ya podía pronunciar algunas frases cortas, pero el guardia de la prisión se negó rotundamente. Está prohibido ingresar comida del exterior a la cárcel. Al escuchar esto, toda la alegría del rostro de la madre desapareció en un instante. El guardia le explicó que si se rompían las reglas, su hija podría tener problemas. Al escuchar solo eso, la madre retiró la comida de inmediato, se dirigió en silencio al baño y comenzó a repetir una y otra vez las mismas palabras que quería decirle a su hija, pero cuando finalmente estuvo frente a Han Yung, las lágrimas brotaron de sus ojos antes de poder hablar. La frase que había practicado tantas veces ni siquiera pudo pronunciarla. Bien, Han Yung intentó sonreír, le dio ánimos a su madre mediante señas con las manos. Lo has hecho muy bien, la culpa fue mía, por favor, perdóname. Al escuchar esto, tanto la madre como la hija no
no pudieron contenerse más. Ambas rompieron a llorar desconsoladamente. Ellas no habían cometido ningún delito, solo querían vivir con dignidad. Aún así, ¿por qué la vida era tan difícil para ellas? Poco después de terminar la visita, la salud de Yanyun empeoró repentinamente. Le dio una fiebre tan alta que no bajaba con nada, asustada. La administración de la prisión la llevó de inmediato al hospital. Sin embargo, al ver el informe de los análisis, todos quedaron atónitos. Yanyun estaba embarazada. Al escuchar esta noticia, el rostro de ella perdió todo el color al calcular el tiempo. Estaba claro, el bebé que crecía en su vientre era de aquel mismo hombre que la había violado. Nyung ni siquiera podía hacerse cargo de su propia vida y ahora tenía que cargar también con la marca más dolorosa de aquel crimen. En ese instante, sintió como si algo se rompiera en su interior. Su equilibrio mental colapsó por completo, empujó la puerta con fuerza y salió, corriendo hacia afuera. Mientras lloraba, sus labios solo pronunciaban una sola cosa: no quiero estar aquí, quiero ir con mi madre. Tras este incidente, la encerraron en la celda de aislamiento. Durante ese tiempo, la hermana Mayoere del pabellón se enteró por los oficiales de la prisión del informe médico de Yanyun. Según la ley de Corea del Sur, si el embarazo es el resultado de una violación, se puede permitir el aborto, pero el caso de Yanyun era diferente. El tribunal aún no había decidido si había matado en legítima defensa o si había excedido los límites de la misma. Por esta razón, la administración de la prisión no podía tomar la decisión por cuenta propia sobre si interrumpir o no el embarazo. Al enterarse de esta noticia, el pabellón entero se dividió en dos bandos. Por un lado estaba la hermana Mayoere. Sentía mucha lástima por Nyung, pero más que eso, le preocupaba ese bebé inocente que aún no había visto el mundo. Ella creía que el bebé no tenía la culpa de nada. Debía tener el derecho a nacer. Por el otro lado estaba la prisionera de cabello corto, Zoe. Ella argumentaba, la sangre de esa bestia no debe continuar. La vida de Yanyun ya está arruinada. Si este bebé nace, ¿cómo podrá vivir toda su vida con este dolor? La discusión entre ambas partes fue en aumento. Finalmente, la hermana Mayoere calmó a todas. Dijo, primero vayamos a ver cómo está Yanyun. Pero en cuanto abrieron la puerta de la celda de aislamiento, se quedó paralizada allí mismo. Yanyun yacía en el suelo como una muñeca rota. En su vientre había profundas marcas causadas por sus propias uñas. Se notaba claramente la terrible tortura mental que había estado sufriendo a solas durante los últimos días. En cuanto la hermana Mayoere tocó su cuerpo, sintió su piel tan fría como el hielo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Tomó suavemente a Yanyun entre sus brazos, exactamente como una madre estrecha contra su pecho a su hijo asustado. Luego, le susurró suavemente al oído, pase lo que pase, tienes que vivir. Llevaron a Yanyun de vuelta al pabellón. Esta vez, nadie le hizo ninguna pregunta. Todas las prisioneras se sentaron en silencio a su alrededor. Una le acariciaba la frente, otra le acomodaba la manta y otra le traía agua tibia. Pero ahora la pregunta más grande era, ¿qué pasaría con el bebé que crecía en su vientre? Soae dio el primer paso. Tomó a Yanyun de la mano y comenzó a llevarla hacia el baño. Su intención era interrumpir el embarazo a como diera lugar, pero esta acción no le gustó en absoluto a la hermana. Mayoere la detuvo de inmediato. Le contó que en su propia vida también había un dolor que jamás había podido olvidar. Hace muchos años, la habían arrastrado al comercio sexual mediante engaños. Después de eso, el estado de su cuerpo quedó de tal forma que nunca pudo ser madre. Quizás por eso consideraba que cada bebé era sumamente valioso. Finalmente, la pelea escaló tanto que la administración de la prisión las encerró a ambas en celdas de aislamiento. Separadas, en medio de todos estos acontecimientos, Yanyun estaba completamente destrozada. No entendía cómo contarle esta verdad a su madre. También sentía pánico por su futuro. Con mucha dificultad, había reunido las fuerzas para vivir, pero la vida la había empujado de nuevo a la misma oscuridad. Ahora, dejó de recibir las visitas de su madre. Cada vez, su madre regresaba con las manos vacías. Yanyun temía que si su madre se enteraba de su embarazo, tal vez no soportaría el impacto. Por lo tanto, decidió, soportaría todo su dolor ella sola. Pero el destino parecía no estar dispuesto a dejarla en paz. Un día, cuando sacaron a todas las prisioneras al patio por un momento, una mujer del pabellón contiguo se acercó a Yanyun. Quería hablar con ella a solas. Yanyun ya no tenía fuerzas ni para oponerse. Había empezado a sentir asco de su propia vida. Poco después, esa misma prisionera trajo a escondidas 3 trozos afilados de vidrio. Aprovechando la oportunidad, llevó a Yanyun a un rincón y le puso esos vidrios en la mano. Luego, presionándola, le dijo, si no quieres a este bebé, deshazte de él ahora mismo. Pero cuando Yanyun, con manos temblorosas, intentó acercar el vidrio a su vientre, no pudo hacerlo. Su mano se detuvo. No encontraba la
las fuerzas para matar a su propio hijo. Al ver su vacilación, Soae se enfureció muchísimo. Pensó que Yanyang se estaba mostrando débil. Durante ese tiempo, la hermana Mayoere volvió a aconsejarla. Pide ayuda a la organización de apoyo a las mujeres. Puede que no resuelvan por completo el problema de tu bebé, pero al menos pueden ayudarte a salir de esta cárcel más rápido. Aún así, Yanyang se negó esta vez también. Igual que antes, con voz tranquila, dijo: aceptaré mi condena, pero no podré soportar las habladurías y los reproches de la gente allá afuera, y si mi madre se entera de mi embarazo, sufrirá un impacto aún mayor. La hermana Mayoere entendía su postura, porque ella misma también era madre. Le dijo con cariño: una madre puede parecer muy débil por fuera, pero la fuerza para proteger a su hijo es más grande que cualquier cosa en el mundo. Por muy débil que creas que es tu madre, en realidad, ella es mucho más fuerte de lo que te imaginas. Pero Yanyang se mantuvo firme en su decisión. Ahora, a las demás prisioneras tampoco les quedaba más remedio que esperar, solo esperaban que el tribunal le hiciera justicia en vista del estado de Yanyang. Los oficiales de la prisión cambiaron su puesto de trabajo. Ahora le asignaron una tarea mucho más ligera que antes al salir del pabellón. La hermana Mayoere le dijo sonriendo: si alguien te molesta, avísame a mí primero. Poco a poco, todas las mujeres del pabellón empezaron a cuidar de Yanyang a su manera. Como mujeres, sentían que Yanyang no había cometido ningún error. El afecto hacia ella comenzó a crecer en el corazón de todas. Una le preparaba agua tibia, otra asumía su trabajo en silencio. Yanyang sentía por primera vez que, incluso entre estas mujeres desconocidas, había encontrado una familia. Sin embargo, a medida que el bebé en su vientre crecía, una extraña inquietud también aumentaba en su interior. Quería odiar a ese bebé, porque era el recordatorio de la pesadilla más terrible de su vida. Pero al mismo tiempo, el instinto maternal también comenzaba a despertar en ella. Cada parte de su cuerpo quería proteger a ese bebé, y ese sentimiento luchaba constantemente contra el odio que nacía en su corazón. Finalmente, llegó el día de la audiencia en el tribunal. Yanyang se negó a decir nada en su defensa. Quería vivir, pero no entendía cómo seguir viviendo de ahí en adelante. Cuando el juez le preguntó por última vez: ¿tienes algo que decir?, se hizo un absoluto silencio en la sala por unos instantes. Luego, Yanyang abrió la boca y habló con voz tenue. Durante unos instantes, reinó un silencio absoluto en la sala del tribunal. Luego, Yanyang dijo con voz tenue: he quitado la vida a un ser humano. No quiero escapar de lo que hice, pero yo solo quería tener una vida normal. Quería vivir en paz con mi madre. Nunca pensé en hacerle daño a nadie. Yo solo quería vivir. Al decir esto, su voz se entrecortó. Las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos sin parar. A muchas de las personas sentadas en el tribunal también se les humedecieron los ojos. Estas palabras sinceras y dolorosas de Yanyang llegaron al corazón de los jueces. Se reconsideró la condena dictada anteriormente. Finalmente, el tribunal cambió el veredicto. La condena de 5 años se redujo a 1 año de prisión. Fue como si, tras un largo y frío invierno, la primavera llegara por primera vez a su vida. Ahora, a veces se sentaba en el patio de la cárcel a tomar el sol. A su alrededor se sentaban todas las hermanas mayores del pabellón. Después de muchos días, una leve sonrisa había regresado a su rostro. Le decía a la hermana Mayoere entre risas: cuando quede libre, iré a ver los flores de cerezo. A veces preguntaba con inocencia: ¿puedo presentarme al examen de empleo público, incluso después de salir de la cárcel? Un día, de repente, el superintendente de la prisión la llamó a su oficina. Había una caja sobre la mesa. Contenía comida nutritiva y algunas cosas necesarias para ella. Le dijo: quédate con esto, lo vas a necesitar. Yanyang sintió por primera vez que, incluso en esta dura prisión, había personas que realmente se preocupaban por ella. Pero al caer la noche, se quedó sola otra vez. Escondió en silencio los medicamentos que le había dado el médico debajo de la almohada. Todavía no lograba decidir cómo afrontaría su vida y al bebé que crecía en su vientre. Esa noche, cuando ella se durmió, todas las mujeres del pabellón se levantaron una a una. Comenzaron a prepararle una pequeña sorpresa. A la mañana siguiente, cuando Yanyang llegó al baño, vio en la pared un hermoso dibujo de flores de cerezo hecho a mano. Al verlo, una sonrisa genuina apareció en su rostro después de años. Por muy difícil que sea la vida, siempre hay personas que, sin pedir nada a cambio, alivian el peso de nuestro corazón. Aquí es donde realmente se ve cómo una mujer se convierte en el apoyo de otra mujer. Pero la sorpresa no terminó ahí. Todas las mujeres del pabellón reunieron ropa vieja a escondidas, sentadas por la noche bajo la tenue luz de la lámpara de mesa. Comenzaron a coser pequeñas prendas para el futuro bebé de Yanyang. En cada prenda tejían su afecto. Un día, todas juntas decidieron ponerle un nombre al bebé. Cada una sugería un nombre diferente
excelente, pero ningún nombre convencía a todas entonces. La hermana Mayore sonrió y dijo, la parte blanda que está dentro de la fruta es protegida por su cáscara. Por eso, llamémosle Bonnie. Espero que este bebé crezca y proteja siempre a los débiles y desamparados. Una sonrisa apareció en los rostros de todas. Sin embargo, en medio de esta alegría, un día Janyun comenzó a sentir dolores de parto repentinamente. Cayó al suelo retorciéndose de dolor, arrastrándose como pudo. Alcanzó su medicamento y se lo tragó. Luego, escribió rápidamente una carta y se la dejó a la hermana Mayore para cuando las demás mujeres regresaron. Janyun ya se había desmayado. La llevaron de inmediato al hospital, pero Janyun, tendida en la cama del hospital, no tenía ningún deseo de vivir en sus ojos. Las máquinas indicaban constantemente el empeoramiento de su estado. En ese instante, sentía de verdad que tal vez la muerte era el fin de todos sus dolores. Estos meses pasados en la cárcel le habían enseñado mucho. Había visto humanidad incluso en personas a las que la sociedad llama simplemente criminales. Había comprendido que cada ser humano esconde alguna herida profunda en su interior, pero había una cosa que todavía no había aprendido: perdonarse a sí misma. Por otro lado, en cuanto su madre recibió la noticia, corrió desesperada hacia el hospital con la prisa. Ni siquiera se dio cuenta de cuando se le había salido una sandalia en el camino. En sus manos llevaba la comida favorita de Janyun, pero en cuanto vio a su hija en ese estado en la habitación del hospital, sus manos perdieron la fuerza. La caja de comida cayó al suelo, se quedó mirando a su hija y se derrumbó por completo. Mensaje de la película: muchos dicen que esta película es como el agua fría y sin sabor, lenta, simple y sin grandes dramas. Muchos de los acontecimientos que muestra parecen sacados de la vida cotidiana, pero quizás esa sea su mayor fortaleza, porque la vida real también es así, fragmentada, llena de dolor, y saliendo adelante con la ayuda de pequeñas alegrías. Son estos pequeños momentos los que evitan que el ser humano se quiebre.